Hola, Buen buenos día. días. ¿Qué tal? Bien, profe, usted. Bien, gracias. Vamos a esperar que se conecten los otros. Bueno, en pocos minutos podemos comenzar. Ya, o sea, empezaría preguntándoles si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Hay alguna pregunta? Una pregunta respecto al taller. Sí, a la tarea. Ajá. Es que respecto al punto 3, cuando calculo la función de partición, eh, eh, me sale un signo menos que hace que la magnetización no esté acotada. Mm, A ver, no escuché bien la primera parte. En la tarea del ejercicio 3, voy a ver, un segundo. ok, sí, perdón, es que se me estaba interrumpiendo acá con otro sonido. Ya, sí, en el ejercicio 3, cuando se calcula la integral para la función de partición, Sí, entonces digamos que o sea, esa integral pues no es complicada de calcular, pero me queda con un signo menos que al final hace que salga un seno hiperbólico. Digamos que en el caso discreto, ahí queda un signo más. Entonces, en ese caso, pues entonces, digamos que la magnetización se calcula como la derivada con respecto a h, eso hace que todo se invierta. O sea, en el caso anterior teníamos ahí un coseno hiperbólico, ahorita sí tenemos un seno hiperbólico, y entonces la magnetización queda como una cotangente. sí. Eh, el problema es que, pues, o sea, la cotangente no, o sea, si uno la grafica respecto a la temperatura, entonces ella aumentaría, digamos, sin acotarse, y la magnetización promedio, y lo cual, pues, no, o sea, pues no tiene sentido, ¿no? O no sé si hay un Bueno, error. ok. Lo que te debería dar es algo que se asemeja a la función de Langevin que se define en la ecuación 8. Hay una cotangente, pero hay también un 1 entre x. Ok, ok, Y pero esa magnetización sí claramente debe ser acotada, ¿cierto? sí, cierto, absolutamente.
Sí, sí, absolutamente. No puede diverger así. Entonces, deberías obtener algo para la magnetización dado por la función de Langevin que está en la ecuación 8 de la tarea. Ok. Respecto a la función de partición, ese hacía un seno hiperbólico, ¿verdad? Eh, del modelo, o sea, de la aproximación del campo medio para el modelo de Heisenberg. Sí. Bueno, tienes que hacer la integral, entonces, después de que haces la aproximación del campo medio, tienes espines independientes, y entonces en la integral tienes que hacer, bueno, la integral de phi, es lo más fácil, pero luego la integral de teta, y entonces en la exponencial te va a aparecer un coseno de teta, y en el elemento de integración un seno de teta, ¿correcto? Y eso te va a dar dos términos donde aparece la dependencia de m, de alguna manera. Ok, ok. Listo, tengo que buscar el error, pero no sé, me parece extraño porque, o sea, Bueno, así como sí, no sé si a alguien más también le dio igual, si de pronto. Sí, bueno, o sea, el otro término es una derivada parcial, o sea, es una regla del producto y como cuando uno hace el cambio de variables aparece el campo abajo, o sea, 1 sobre beta h, entonces ahí sale ese término lineal. O sea, correcto. y profe, una pregunta también de ese punto, que es el Sí. último pedazo hallando la temperatura crítica. Sí, Eh, sí, sí. Lo que les quería proponer es que después de la semana próxima estoy de vacaciones, como les avisé, no voy a dar clase. Después y de que me haya entregado la tarea, yo lo que les propongo que podemos hacer, corregir esta tarea en una sesión, ¿qué les parece? ok, profe, sí. Pero sí, haz tu pregunta. Ah, sí, 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 era suficiente asumir ese término lineal de la manera como lo hicimos para el caso de Ising en la aproximación de campo medio. O sea, solo usar un tercio de X para hallar la temperatura crítica y decir, ok, sí, De hecho, exactamente. Vas a comparar las dos pendientes. Exactamente. pero entonces solo tomando el término lineal, porque si no sale una... Claro, es solo tomando el término siguiente, lo que te dice que se va a torcer hacia abajo. Ok, ok, listo, listo. Pero efectivamente, solo, o sea, a ustedes les va a interesar solo el término lineal, correcto, Ok. para determinar la temperatura crítica, absolutamente. No, o sea, no sé si quedé claro. De estos, Me vuelven a preguntar si no les quedó, si no quedó claro. Pero sí, efectivamente, en la ecuación 8, cuando damos el desarrollo de Taylor de la función de Langevin, o sea, lo que les va a determinar es la pendiente en x igual a 0, o sea, que es básicamente el término lineal, que es importante. El segundo, o sea, bueno, se pone porque, bueno, es así, pero sobre todo les dice que se va a torcer para abajo. En ese sentido, se parece mucho a lo que hacía la tangente hiperbólica en el problema de Ising. sí, sí, sí. Que está más claro ahora, ¿está claro? Sí, profe, sí, sí, ya, ya. Perfecto. ¿Otras preguntas? Bueno, bueno, esta tarea, bueno, son bastantes, son clásicos, digamos, de la física estadística. De nuevo, el ejercicio 2 es quizás un poquito más conceptual, no tan calculatorio, sino más conceptual. Y bueno, el ejercicio justamente 3 es un clásico también, ¿no? El campo medio para el modelo de Heisenberg. Y el 4 es bastante conocido también sobre justamente en qué caso sería exacta la aproximación de campo medio, ¿no?
Bueno, si no hay más preguntas, les propongo que comencemos nuestro curso. Les puse en el Mattermost un artículo de Scientific American que lo copié tal cual, así que hay algunas, es una revista comercial, así que había algunas publicidades de cosas que hoy en día ya no se pueden comprar, porque hace 40 años de eso, más de 40 años. Me disculpan las publicidades, creo que hasta había unos productos para hacer jardinaje. Bueno, pero la idea es que ese artículo de Scientific American lo escribió Kenneth Wilson, que murió hace pocos años, por cierto. Y es un clásico y échenle una leída. Es un artículo que fue redactado para público general, no para físicos ya avanzados como ustedes. Pero es un artículo que es muy agradable de leer y que introduce bien, no lo tienen que leer ahora, cuando tengan tiempo, que introduce bien la idea del grupo de renormalización, la idea de renormalización y el grupo de renormalización que vamos a estudiar hoy y por varios días, o sea, hoy y mañana, y bueno, y vamos a seguir con eso por un buen tiempo. Bueno, el grupo de renormalización, o sea, la renormalización apareció en teoría cuántica de campos cuando se encontraron con estos infinitos en las integrales que ya vieron el curso de Ana María Font y disculpen, y entonces la renormalización es de alguna manera una necesidad en teoría de campos para saber qué se hace con estos infinitos, pero si están trabajando en física estadística en un modelo, en una red, o sea, un modelo discreto y con un número finito de sitios, digamos, de espines, por ejemplo, si son espines los que están estudiando, conceptualmente no haría falta usar la renormalización, pero sin embargo, aquí no se usa por necesidad, sino por ventaja, porque nos permite de entender mucho mejor los fenómenos críticos. Y de hecho, es por eso que Kenneth Wilson ganó el premio Nobel, por la herramienta del grupo de renormalización y lo que viene, que es lo más importante, que es el concepto de universalidad que se entiende a partir de el grupo de renormalización. Así que hoy vamos a comenzar a estudiar eso de manera con sistemas discretos en el látiz. Eso fue la idea del grupo de renormalización y el concepto de universalidad fue el gran logro de la física estadística en los años, pongamos, se terminó de redondear todo en los años 70. Y eso fue más o menos al mismo tiempo de que se terminaba de redondear el modelo estándar que se consiguieron en el CERN las partículas Z y W. O sea que los años 70 fue una década de un gran logro para la teoría de campos, tanto del punto de vista de altas energías como del punto de vista física estadística. Pero el grupo de renormalización era algo que que se venía pensando. Bueno, la gente que hizo eso era gente que venía de la comunidad de física de partículas, pero que se interesó en la física estadística y que trataron de aplicarlo de una manera diferente a la que se aplica en física de partículas a la física estadística. Simplemente porque las cantidades que nos interesa calcular en física de partículas y en física estadística no son necesariamente las mismas. En física de partículas lo que les interesa es, por ejemplo, una sección eficaz a cierto nivel de energía, mientras que en física estadística lo que nos interesa es el comportamiento global termodinámico de un sistema muy grande en el límite termodinámico a grandes escalas.
Entonces, déjenme compartir la pantalla para comenzar el curso. Un segundo. Tac. A esto. Un segundo. A ver. Sí, perdón. Es que no tenía la tableta puesta en un segundo, ahora sí. Ahora espero que... Ahí vamos. Listo. Listo. Entonces, creo que sería el capítulo 4, si no me equivoco, o el 5. Habíamos visto el modelo gaussiano, ese era el capítulo 3 o 4. Este sería el siguiente. Creo que es el 4, pero bueno. El grupo de renormalización. El primer punto a discutir es la invariancia de escala. Rediscutirlo porque ya lo hemos hablado un poco, invariancia de escala. Entonces, vimos que cuando hay una transición de fase, de al menos segundo orden o más, o sea, segundo orden o más, habíamos visto que la longitud de correlación tiende a infinito. Y si vemos el sistema desde suficientemente lejos, se puede tomar el límite al continuo. Y entonces, la escala microscópica, que era, por ejemplo, el espaciamiento entre sitios en una red, se considera como nula, no se ve. Y entonces nos encontramos frente a un sistema continuo que es invariante de escala. O sea, si lo veo de cada vez más lejos y más lejos y más lejos y más lejos, estoy viendo en principio lo mismo. Estoy viendo fractales, es un estado fractal. Y no hay ninguna escala que esté presente en el sistema, porque la escala microscópica la tomamos como cero, estamos interesados en escalas tan grandes que la escala microscópica es ridículamente pequeña y la tomamos como cero, y la longitud de correlación, que era la otra escala que aparecía, se nos hizo infinito. Se nos hizo infinita. Y entonces nos quedamos sin escala, y esto hace que, por ejemplo, vimos que las funciones de correlación, ya no tienen el exponencial menos r entre xi que habíamos comentado, sino pueden ir como logaritmo de r en 2D, habíamos visto, para el modelo gaussiano, o 1 entre módulo de r a la potencia 2 menos d más eta en general. Bueno, habíamos visto que para el modelo gaussiano justo eta era igual a 0, pero bueno, estas funciones de correlación algebraicas, así, es algo típico de
estados de sistemas invariantes de escala, sistemas críticos. Y entonces, el punto es que los detalles microscópicos pierden su importancia y se podría decir que el sistema está descrito por una teoría de campos universal. Entre comillas, teoría de campos universal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imagínense que ustedes quieren estudiar un modelo de Ising en 2D. Entonces, vamos a ponerlo ferromagnético para que no haya problemas de frustración. Entonces, podría ser en la red cuadrada. Podría ser en la red triangular. Podría ser en la red cuadrada con acoples también a segundos vecinos, por ejemplo, etcétera. Me puedo divertir a poner acoples a terceros vecinos también si quieren. Bueno, todos estos van a tener diferentes temperaturas críticas. Sabemos que cada uno de ellos va a tener una transición de fase entre una fase paramagnética a altas temperaturas y una fase ferromagnética a bajas temperaturas. O sea, todos tendrán un diagrama de fases. O sea, si esto es T, magnetización en función de T, hay alguna temperatura crítica y todos van a ser así. Tac. Pero todos van a tener diferentes TC. Inclusive en el látiz cuadrado, ya divirtiéndonos a poner acoples a segundos vecinos y luego a terceros vecinos, eso nos va a modificar el TC. Así que los detalles microscópicos, las teorías de campos intermedias, si uno hace, por ejemplo, un Hubbard-Stratonovich, como lo hicimos acá, etcétera, etcétera, cada una de esas va a ser diferente en función del modelo que tomamos, pero en el punto crítico, todos van a estar descritos por la misma teoría de campos. Aquí déjenme abreviar teoría de campos por TC. Misma teoría de campos, no es temperatura crítica, sino teoría de campos. Misma teoría de campos universal. Y en particular, eso quiere decir que los exponentes críticos se recuerdan, nu, beta, gamma, etcétera, son los mismos para cualquiera de estos sistemas. Entonces se va a hablar de clase de universalidad. Que engloba a la totalidad de estos modelos de Ising que microscópicamente eran diferentes, pero que el comportamiento crítico va a ser el mismo. Entonces, ¿de qué depende la clase de universalidad y por consiguiente los exponentes críticos? Depende de varias cosas. Entonces, la dimensión del sistema. Obviamente, un modelo de Ising en 2 dimensiones, por ejemplo, en la red cuadrada, o un modelo de Ising en 3 dimensiones, en la red cúbica, no van a tener la misma clase. O sea, obviamente no, pero resulta que no van a tener la misma clase de universalidad. Si bien un modelo Ising en la red cuadrada o en la red triangular o esta tienen la misma clase de universalidad, un modelo Ising tridimensional va a ser otra historia. Entonces depende de la dimensión del sistema
Depende de la simetría que se rompe. Puede ser para Ising, puede ser Z2. Puede ser O3 para Heisenberg, etcétera. Y obviamente, sí, estudiar un modelo, bueno, para empezar, a causa del teorema de Mermin-Wagner que vimos la vez pasada, ya se convencieron, espero, que un modelo de Heisenberg que tiene una simetría continua en 2 dimensiones no se va a poder ordenar. O sea que para Heisenberg lo mínimo son 3 dimensiones. Pero un modelo de Ising en 3 dimensiones y un modelo de Heisenberg en 3 dimensiones, en el punto crítico, van a tener clases de universalidad diferentes. Y luego hay casos particulares. Siempre hay casos particulares que hacen que la física siempre sea más interesante aún de lo que uno pensaba. Casos particulares como los puntos tricríticos, puntos multicríticos. Y bueno, de hecho, así como las simetrías que se rompen espontáneamente nos permiten de clasificar los estados de la materia. Por ejemplo, la simetría de traslación que se rompía o no nos permitía decir si estábamos en un estado cristalino o un estado fluido. De la misma manera, estas simetrías que se rompen y la dimensionalidad del sistema nos van a permitir saber cuál es el comportamiento crítico del sistema cuando está en la transición de fase. Y lo que nos permite saber eso es la técnica o una buena simulación numérica como el método de Monte Carlo que comenzaron a aprender con Ernesto Medina, o si no, desde un punto de vista analítico, el grupo de renormalización. Sabiendo que hay técnicas de aplicación del grupo de renormalización numéricas. Y bueno, entonces la idea del grupo de renormalización y sinceramente me dan ganas de usar las iniciales inglesas que están al revés, pero es RG, Renormalization Group, así que propongo que los llamemos así también acá. La idea del grupo de renormalización es ver, o sea, entre comillas, ver el sistema de más en más lejos cierro las comillas, para borrar los detalles microscópicos superfluos, los detalles superfluos, digamos, y quedarnos con la teoría universal. Y quedarnos con la, entre comillas, teoría universal. Bien, esa es la idea que fue germinando en los años 60, por un lado en física de altas energías y por el otro en física estadística. Gente que iniciaron eso fueron Kadanoff, Migdal, y luego vinieron Kenneth Wilson, Michael Fisher y muchos otros, ¿no? Pero, ¿Es Kadanoff-Bain? Kadanoff con 2 F, perdón. ¿Ese es Kadanoff-Bain? Kadanoff-Bain. ¿Qué es Kadanoff-Bain? Disculpa. Ah, no, o sea, que si era el mismo físico, pues Kadanoff-Bain. Seguramente, pero es Leo Kadanoff.
Ah, ok, sí, el del libro de... Ah, el del libro. Sí, sí, absolutamente, sí, perdón, disculpa, disculpa. Sí, 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 es ese mismo. Que empezó en el Instituto Landau y luego fue a Estados Unidos. Bueno, entonces esa es la idea y para hacerlo lo más intuitivo posible, vamos a comenzarlo con sistemas en el látiz para que vean, claro, esto está lindo decirlo así, lo único que cuando uno lo va a aplicar van a surgir dificultades técnicas que va a haber que solucionar, digamos, y infine lo vamos a hacer en una teoría de campos, que es la teoría de campos de Ginzburg-Landau, digamos. O sea, para Ising sería la teoría Lambda-Phi 4, digamos, y para otros modelos serán otras, pero bueno. Pero antes de hacerlo para teorías de campos, hoy lo que les propongo es para realmente acostumbrar nuestra intuición, es hacerlo en modelos en el discreto para que veamos explícitamente lo que está pasando. Y un buen laboratorio es siempre el modelo de Ising. Entonces, lo que propongo para comenzar, esto era el 1, es el 2. El grupo de renormalización en espacio real. O modelos en el látiz. Y comenzar con algo que controlamos muy bien. ¿Qué es lo que controlamos muy bien? Que no es súper interesante porque no ocurre gran cosa, pero que lo controlamos bien porque lo pudimos resolver exactamente, es el modelo de Ising en una D. El modelo de Ising en una D. Entonces, ¿cómo obtener un procedimiento de zoom? Zoom en el sentido, lo voy a ver cada vez más lejos. O sea, imagínense que están viendo el modelo de Ising y entonces empiezan a caminar hacia atrás para verlo cada vez más lejos. Y cómo representar eso desde un punto de vista matemático. Entonces, recuerden que teníamos una función de... Entonces, la idea, se recuerdan que teníamos, entonces, sitios con espines de Ising. Este era el sitio I, este era el sitio I más 1, I menos 1, etc. Y teníamos una función de partición Z que era suma sobre todas las configuraciones de spin de exponencial. Y entonces el J sobre beta lo habíamos llamado K, y aquí suma sobre I de sigma I y sigma I más 1. Y si queremos podemos poner las condiciones de borde periódica y decir que sigma n lo identificábamos con, o sigma n más 1 lo identificábamos con sigma 1, pero esto no nos va a interesar acá tanto, digamos. Y si recuerdan bien, habíamos visto, bueno, gracias a las condiciones de borde periódicas, que habíamos visto que la función de partición la habíamos escrito como la traza de una matriz, que es la matriz de transferencia a la potencia n, y la traza viene de las condiciones de borde periódicas, esto, y donde la matriz de transferencia, aquí estoy tomando el caso sin campo magnético, porque para lo que queremos hacer basta y sobra, digamos, la matriz de transferencia, si recuerdan bien, era una matriz 2×2 y era exponencial k, exponencial menos k, exponencial menos k y exponencial k. Y esa matriz de transferencia habíamos visto que se podía diagonalizar facilito en la base de vectores 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2 y 1 entre raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2. Recuerdan que estos eran los vectores propios de esa matriz. Y en esa base, o sea, si construíamos la matriz ortogonal O, que era entonces 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2 y menos 1 entre raíz de 2, habíamos visto que O traspuesto TO, que voy a llamar
¿cómo la llamo? La voy a llamar mi diagonal, digamos, y los autovalores habíamos visto que era 2 coseno hiperbólico de k, 0, 0 y 2 seno hiperbólico de k. Ok, y después de que se diagonalizó la matriz de transferencia, el cálculo de la función de partición y luego la energía libre es facilito. Bueno, entonces tenemos todos los ingredientes para poner en obra este programa de ver el sistema cada vez más lejos y verlo en un sistema que controlamos bien, a ver si funciona y a ver qué ocurre. Y bueno, ¿y qué puedo hacer yo para ver el sistema cada vez más lejos? Bueno, déjenme volver a dibujar mi cadena de espines, pero ahorita, si yo estoy muy cerca, yo distingo entre los diferentes sitios, pero si me alejo, entonces quizás los sitios se van acercando entre sí, entonces no los veo bien. Entonces, imagínense que se me empiezan a confundir los sitios y los voy a separar en dos, los sitios cuadrados blancos y redondos negros, así. Y digo, bueno, si me alejo, voy a ver nada más la mitad de los sitios. Entonces, un proceso para pasar de n a n entre dos sitios, así voy a ver una cadena mitad más corta, digamos, es que fíjense que aquí mi función de partición z era la suma sobre los espines negros y la suma sobre los espines, o sea, lo que digo los espines negros, los espines que están en los sitios negros y la suma sobre todas las configuraciones de los espines blancos de E a la K suma sobre I sigma I por sigma I más 1. Y esto lo podría escribir como una función de partición efectiva o tilde, déjenme llamarla tilde, donde mi función de partición tilde es suma sobre, ahorita me quedan nada más los espines de los sitios negros y aquí exponencial de un K tilde y aquí suma sobre J, déjenme llamarlo aquí, sigma J más 1, pero ahora los J, esto sería J, este sería el J más 1, este sería el J menos 1, este sería el J más 2, etc. Y ya no veo más, ya no tomo más en cuenta los espines blancos porque sumé sobre ellos. Esta suma, hice la suma sobre los espines que están en los sitios blancos, pero no la hice sobre los espines que están en los sitios negros. Así que me queda una función un nuevo problema donde tengo nada más la mitad de los espines y entonces tengo una nueva función de partición. Pero sigue siendo un modelo de Ising, tiene que seguir siendo un modelo de Ising y esto lo vamos a ver explícitamente porque porque fíjense que sigo teniendo la simetría Z2, o sea, ese proceso de decimación no me debe romper la simetría del sistema y lo vamos a ver. Y bueno, ¿y cómo se hace? Imagínense entonces que vamos a hacerlo solo para estos espines que están acá. Aquí, imagínense que aquí tengo el spin sigma J, aquí tengo el spin sigma J más 1 y aquí tengo el spin que voy a sumar, que lo voy a llamar, déjenme llamarlo sigma 0, ¿correcto? Y entonces tendría que suma sobre las configuraciones de sigma J, las configuraciones de sigma J más 1 y las configuraciones de sigma 0, o sea, cada uno de estos valiendo más menos 1, y aquí voy a tener exponencial. Los únicos lugares donde va a aparecer el sigma 0 es cuando está acoplado con el sigma J y con el sigma J más 1. Entonces, y esto va a ser exponencial K de sigma J sigma 0 y más K sigma 0 sigma J más 1. Y esos son los dos únicos términos donde va a aparecer el sigma 0. Bueno, y esto lo puedo poner facilito, esto es la suma sobre los mismos posibilidades, y aquí exponencial K de sigma J, factor de, perdón, no, sigma 0, factor de sigma J más sigma J más 1.
Y esta suma sobre los sigma cero, ahorita lo sé hacer. Entonces, déjeme escribir bien. Entonces, aquí sería sobre sigma j igual más menos 1, sigma j más 1 igual más menos 1, y luego sigma 0 igual más menos 1. Y voy a hacer únicamente esta suma. La suma sobre el sigma j y el sigma j más 1 no la hago únicamente esta suma. Pero eso es fácil. Esta suma sobre el sigma 0 es muy fácil de hacer. Y esto me va a quedar suma sobre sigma j igual más menos 1 y sigma j más 1 igual más menos 1. Y aquí, bueno, sumo las dos exponenciales con un signo más y un signo menos. Les dejo convencerse que esto me va a dar 2 veces coseno hiperbólico de k de sigma j más sigma j más 1. Y resulta que esto yo lo tendría que interpretar como una exponencial de un k tilde sigma j más 1. Para reinterpretar esto como una nueva función de partición de un modelo de Ising en el que nada más están ahora la mitad de los espines. Si quieren que les haga un dibujito, teníamos esto y sumé sobre este y esto me da un acople efectivo entre, ya desapareció el spin del medio y esto me da un acople efectivo entre los dos espines que estaban, el J y el J más 1. Bueno, resulta que esto se puede hacer, pero no va a pegar así. En realidad, para que pegue, yo desde el comienzo, o sea, esto en realidad no me va a dar esto, sino me va a dar esto más una constante que voy a llamar C tilde. O sea, nunca lo voy a lograr poder hacer esta identificación si no me permito de agregar una constante C tilde. Así que desde el comienzo, obviamente, una constante que se le agrega al hamiltoniano no cambia la física. O sea que yo desde el comienzo, hubiese debido escribir una función de partición z igual suma sobre todas las configuraciones de spin, exponencial k suma sobre sigma i más 1 más una constante, digamos. Y si hago una decimación, esto se va a llamar una decimación, voy a llegar a un z tilde que va a ser suma sobre ahorita mis nuevos espines, que tengo menos, y aquí exponencial k tilde suma sobre los j, digamos ahorita sigma j más 1, más un c tilde. Y luego vuelvo a hacer otra decimación, y esto me va a dar un z tilde tilde, que va a ser bla, 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 y aquí esto va a ser con un exponencial k tilde tilde, bla, 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 más un c tilde tilde, donde ahorita voy a tener aún menos espines, y así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿voy a llegar a una especie de hamiltoniano efectivo, digamos, que está acá, que sería invariante de escala? Esa es la pregunta. ¿A dónde me lleva este proceso? ¿A dónde me lleva este río en el que me puse mi embarcación? Bueno, eso para el modelo dicen una D, lo más fácil es de hacerlo por la matriz de transferencia. Entonces, les dejo convencerse de que si esta es mi función de partición, les dejo convencerse de que Z de K y C de alguna manera será traza. Es muy fácil ver que si antes tenía T, bueno, lo puedo seguir viendo como traza de T a la N, pero ahora T, si antes era exponencial K, exponencial menos K, exponencial menos K y exponencial K, ahorita aparece un exponencial C acá. Nada del otro mundo. Y el t diagonal equivalente, bueno, el exponencial c no cambia nada y el t diagonal va a ser 2 coseno hiperbólico de k, 0, 0, 2 seno hiperbólico de k. Listo.
Y lo bueno con el modelo de Ising es que me puedo hasta dar el lujo de hacer una decimación no de la mitad, sino de mucho. Puedo acelerar el proceso. Fíjense lo que puedo hacer. En vez de matarlos de a 2, o sea, de agarrarlos de a 2 para que me quede 1, los puedo agarrar de un número arbitrario, de B, para que me quede 1. O sea que me explico. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pongamos. Entonces voy a agarrar uno más grande que los demás y aquí tengo B espines y luego vuelvo así con uno grande y luego 5 de nuevo chiquitos. 1, 2, 3, 4, 5. Luego uno grande de nuevo, etcétera. Y entonces esto es B espines. Y entonces la idea es sumar sumar sobre los B-1 espines intermedios. O sea, me quedo nada más con uno de los B que tenía antes y entonces paso de N a N entre B espines. Y bueno, mientras más espines se hace, más fastidioso es hacer esta cuenta que hicimos a mano acá. Esta que está acá. No, perdón. ¿Dónde fue que la hice? Acá. Más fastidioso será. Pero en realidad se puede hacer fácilmente gracias de nuevo a la matriz de transferencia. Y entonces paso de un Z a un Z tilde, perdón, un Z de K y C a un Z tilde de un K tilde y C tilde. Y si yo tenía que Z era traza de básicamente E a la C por, y aquí 2 coseno hiperbólico de K, 0, 0, 2 seno hiperbólico de K, y todo esto a la potencia N. Entonces me va a quedar que mi Z tilde va a ser traza de una nueva matriz de transferencia. Esta era mi matriz T, esto va a ser una matriz T tilde, que sería exponencial C tilde, y aquí 2 coseno de K tilde, 0, 0, 2 seno hiperbólico de K tilde a la potencia N. Porque es un modelo de Ising de nuevo, lo único que con coeficientes cambiados. Y aquí no es a la N, sino a la N entre B. O sea que básicamente lo que voy a pedir es que mi T tilde tiene que ser igual a T a la potencia B, porque el T tilde fue el producto de haber juntado estos B espines. O sea que T tilde tiene que ser igual a T a la potencia B para que estas dos cosas sean lo mismo. Espero que esté claro lo que estoy diciendo. Y entonces eso quiere decir que exponencial a la B por C por 2 a la B coseno hiperbólico de K a la B, 0, 0. Y aquí 2 a la B coseno hiperbólico de K a la B. Esto tiene que ser igual a exponencial C. Y aquí 2 coseno hiperbólico de K tilde, 0, 0, 2 coseno hiperbólico de K tilde. Y aquí se me olvidó el C tilde. Así que esta sería la relación. El seno, profe. El seno, sí, muchas gracias, tienes razón, efectivamente. Efectivamente. Y esta sería la relación de recurrencia de mi decimación. Y esto se puede obtener, pero sinceramente el C y el C tilde no me importan a mí, porque es una constante que uno se está renormalizando la constante que viene con el Hamiltoniano, pero esa constante, como ya saben,
no influye para nada en la física. Así que en realidad la manera como se renormaliza el C a mí no me importa. El que contiene la física en esta historia obviamente es el K. Así que a mí lo que me interesa ver es sobre todo cómo se renormaliza el K. Entonces lo que me conviene tomar es el ratio, la fracción de mis dos autovalores, el de arriba y el de abajo. Entonces, si pongo el más chiquito sobre el más grande, lo que me va a quedar es que en mi recursión tangente hiperbólica de K tilde, que sería el ratio entre el de abajo sobre el de arriba, es igual a tangente hiperbólica de K a la potencia B, que sería el ratio entre... Y aquí me equivoqué también, perdón. Sí, sí, gracias por... Aquí es el seno hiperbólico también. Seno hiperbólico. Y esta es la relación de recurrencia de mi decimación. Y esto es exacto. De paso que aquí hemos implementado este grupo de renormalización de manera exacta. Y el hecho de que lo hayamos podido hacer de manera exacta, como van a ver, es porque en una dimensión, y ya vamos a ver después que cuando pasemos a 2 dimensiones se va a complicar la cosa. Bueno, listo, y esta es nuestra relación de recurrencia. Y comencemos por buscar los puntos fijos. Esto quisiera decir que si K estrella es un punto fijo, eso quiere decir que tangente hiperbólica de K estrella es igual a tangente hiperbólica de K estrella a la potencia B. Y si yo llamo X igual tangente hiperbólica de K estrella, esto lo que estoy diciendo es que X tiene que ser igual a X a la potencia B. B siendo 6, acá podría ser 5, 6, 18, lo que quisiéramos. Bueno, obviamente esto solo tiene 2 soluciones. Es X igual a 0 para X positivo, ¿no? Que es una tangente hiperbólica de una cantidad positiva. X igual a 0 o X igual a 1. O sea que para volver acá, los puntos fijos son K estrella igual infinito o 0. Y entonces podemos hasta dibujar el flujo de renormalización. Si aquí tenemos el punto K igual a 0 y aquí el punto K igual a infinito, si se ponen a ver K igual a infinito, ok, el punto K igual a infinito corresponde a tangente hiperbólica de K igual a 1. Y si yo me alejo un poquitito, si yo pongo que X es igual a 1 menos epsilon, entonces X a la potencia B va a ser menor que X, y luego X a la potencia B va a ser menor que X a la potencia B, etcétera, etcétera. Entonces, como están viendo, si yo me alejo un poquitico de 1, me estoy yendo así, y voy a terminar siempre en K igual a 0. O sea, cuando yo tomo una tangente hiperbólica de K, que no es exactamente 1, y empiezo a elevarla a potencias, esa tangente hiperbólica nueva que me aparece va a ser cada vez más pequeña. Y, o sea que podríamos decir que este punto es un punto fijo inestable. Y este que está acá, que es el otro punto fijo, es estable. Es el atractor de ese flujo de renormalización. Bueno, si recuerdan que la observación es que si recuerdan que K era J entre KBT, ¿se recuerdan? J era el coupling el acople entre los espines y KBT. Entonces T es inversamente proporcional a K, entonces para T es al revés. O sea que tenemos
lo que correspondía a k igual a infinito. Viene siendo aquí t igual a 0, los voy a invertir y voy a poner t igual a infinito acá, y este vendría siendo k igual a 0. Y el flujo aquí es al revés. O sea que el flujo iría de los dos puntos fijos son t igual a 0 y t igual a infinito. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Bueno, que hay solo dos puntos fijos y que son los puntos fijos, entre comillas, triviales, que es un modelo a temperatura igual a 0, o sea que los espines están todos congelados, así que tienen que estar apuntando todos para el mismo lado, o para arriba o para abajo, pero no hay ningún tipo de fluctuación, o sea, no pasa nada. Y el otro punto fijo es t igual a infinito, y si se ponen a ver, eso quiere decir que k igual a 0, y si k igual a 0 en mi función de partición, eso quiere decir de que los espines están haciendo lo que le da la gana cada uno independientemente de sus vecinos. O sea, no hay ninguna correlación entre los espines. Y si recuerdan, otra cuenta que pueden hacer es que si recuerdan cuál era la expresión de la longitud de correlación, eso lo hicimos en el curso pasado. Teníamos un psi de k, y con el proceso de decimación tenemos un psi tilde de k tilde. Y si se ponen a ver, el psi tilde va a ser simplemente, y esto menos mal queda así, se entiende, psi tilde va a ser psi entre b. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando están viendo un modelo de Ising y se alejan, lo ven de cada vez más lejos. Si ustedes tenían una longitud de correlación de tamaño xi, donde los espines aquí adentro estaban todos apuntando en la misma dirección, bueno, si miran esto de cada vez más lejos, este dominio que estaba acá lo van a ver cada vez más pequeño. Y, o sea, mientras más lejos vean el sistema, más la longitud de correlación que tiene el sistema la van a ver chiquitita. Y por otra parte, un sistema que tiene una longitud de correlación muy, 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 muy pequeña es un sistema que está a temperaturas muy altas. O sea que todo es coherente. Cuando ven al sistema de cada vez más lejos, ustedes ven que la longitud de correlación se hace cada vez más pequeña, pero esto es lo que le está diciendo este flujo, porque recuerden que aquí la longitud de correlación tendía a infinito cuando t tiende a 0 y xi tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Y bueno, justamente lo que le está diciendo esta ecuación de recurrencia es que la longitud de correlación se hace cada vez más chiquita. Es como si el sistema se viera cada vez más desordenado, de alguna manera. Y entonces el único lugar donde está ordenado es t igual a 0. Pero si bien se salen un poquitito de t igual a 0, entonces claro, en t igual a 0 todos los espines están para arriba, y eso lo pueden mirar de muy lejos, de muy cerca. Si todos los espines, absolutamente todos, sin excepción, están para arriba, van a ver siempre lo mismo. Perfecto. Ahora, si bien se salen un poquitito de t igual a 0 y ponen un poquitito de temperatura no nula, empiezan a aparecer fluctuaciones, y lo que les está diciendo este resultado es que apenas se empiezan a alejar, van a ver el sistema cada vez más desordenado, y si lo ven de suficientemente lejos, van a ver prácticamente como si el sistema estuviera a temperatura infinita. Y entonces hay solo una fase, de nuevo, que es la fase desordenada, salvo el punto t igual a 0, que ahí sí está ordenado, pero bueno, el punto t igual a 0 no tiene sentido físico, porque no se pueden obtener temperaturas de t igual a 0. Ok, y entonces esta es nuestra primera proceso de renormalización para un modelo en el que lo teníamos todo ya claro, porque lo resolvimos con la matriz de transferencia, lo discutimos la vez pasada como una especie de histórico de tunneling usando la descripción de Ginzburg-Landau, pero eso es lo bueno que tiene el modelo de Ising 1D. O sea, lo malo es que no tiene ninguna transición de fase interesante para estudiar,
pero lo bueno es que las cuentas se pueden hacer exactamente y así se tiene un control sobre una nueva técnica que uno quiera emplear. Bueno, listo. Entonces, esta idea de la decimación parece exitosa porque en el caso en el que entendíamos todo nos está dando justamente lo que esperábamos. ¿Qué pasa si ahorita vamos a hacerlo en 2D? ¿Qué pasa si lo tratamos de hacer en 2D? Por ejemplo, para la red cuadrada. Comencemos por lo más fácil, ¿verdad? Imagínense que tomo una red cuadrada, tengo un modelo de Ising con acoples a primeros vecinos, de la misma manera que acá en mi función de partición tenía acoples únicamente a primeros vecinos. Entonces, ¿qué puedo hacer como decimación acá? Bueno, una proposición era, recuérdense que el látiz cuadrado es un látiz bipartita, entonces ya lo hemos dicho varias veces, pero déjenme recordarlo. Esto lo puedo poner así, entonces puedo poner como un juego de ajedrez o de damas, sitios negros y blancos, que aquí los distingo con cuadrados blancos y redonditos negros. ¿Ok? Y entonces tengo espines y mi función de partición va a ser suma sobre todas las configuraciones de los espines en los sitios negros y los espines en los sitios blancos, y aquí exponencial K, y aquí de alguna manera suma sobre primeros vecinos de sigma I, sigma J. Bueno, y aquí lo que le dan ganas a uno de hacer como primera decimación es, bueno, vamos a sumar sobre los sitios blancos y nos quedamos nada más con los sitios negros. Si hacemos eso, nos vamos a quedar con una red cuadrada, nada más de los sitios negros, y ya los sitios blancos habrán desaparecido porque los decimamos. Y nos volvemos a quedar con una red cuadrada y luego volvemos a dividir nuestra nueva red cuadrada en los nuevos sitios blancos y nuevos sitios negros, volvemos a sumarse los sitios blancos y así. Y cada vez vamos generando una red cuadrada. ¡Qué lindo! Así, esto es una buena generalización de lo que hicimos en una D. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Fíjense, vamos a hacerlo con la suma sobre un spin. Imagínense que este spin lo voy a llamar el spin sigma 0. Y aquí tengo el spin sigma 1, sigma 2, sigma 3 y sigma 4. Tengo los 4 spins que están conectados al spin sigma 0. Y imagínense que quiero hacer la suma sobre sigma 0 igual más menos 1. Y aquí voy a tener exponencial k. Y aquí voy a tener sigma 0 con sigma 1, más sigma 0 con sigma 2, más sigma 0 con sigma 3, más sigma 0 con sigma 4. ¿Correcto? Y esto lo puedo poner como suma sobre el sigma 0 igual más menos 1. Y aquí exponencial k de sigma 0 por, y aquí simplemente sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 más sigma 4. Y esta suma es igual de fácil que hacer, porque es la suma sobre un solo spin, es igual de fácil que hacer que la de antes, y esto me va a dar 2 coseno hiperbólico de aquí k por sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 más sigma 4. Y fíjense que la función coseno hiperbólico es una función par, tenemos la simetría Z2, todos los sigma i los envío en menos sigma i, esta función es simétrica bajo ese cambio, o sea que nos va a dar algo estilo Ising. Pero resulta que si se ponen a ver, si se ponen a desarrollar en potencias de esto nos va a dar, si lo pongo como una exponencial de una constante, se tilda, pero luego más. Y aquí, para empezar, va a aparecer capa tilde y aquí van a aparecer términos que serían todos los espines por todos los espines. Si hacen el cuadrado de esto, fíjense que me quedan todos con todos, o sea que me va a quedar sigma 1 con sigma 2, más sigma 1 con sigma 3, más sigma 1 con sigma 4, más etcétera, todos con todos. Y si se ponen a ver, si dibujo aquí estos acoples, entonces me va a quedar sigma 1 con sigma 2, qué bien, sigma 1 con sigma 4, qué bien, pero también me va a quedar sigma 1 con sigma 3. Entonces ya estamos viendo que me va a quedar un modelo de Ising con acoples no solo a los primeros vecinos, esto sería primer vecino, este también, pero este sería segundo vecino. O sea que me aparece un nuevo modelo de Ising que no era igual con el que comencé, me aparecieron acoples
a primeros, que ya los tenía, pero también a segundos vecinos. Y peor, porque me va a aparecer un término, si pueden ver, cuando desarrollo el coseno hiperbólico más allá, me va a aparecer un término que lo voy a llamar lambda tilde, digamos, y aquí me va a aparecer el producto de sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, el producto de los 4 espines, lo que se llama un producto de plaqueta. Y eso no estaba en el modelo de Ising original. Entonces, desde un punto de vista no hay problema. Todos estos términos siguen teniendo la simetría Z2 que hemos discutido, esta que está acá. Pero esto ya no es el modelo de Ising con el que partimos. Y lo decimos, bueno, vamos a dejarlo así. Entonces vamos a decir que en realidad el hamiltoniano era acoples a primeros vecinos, segundos vecinos, primeros vecinos acá, segundos vecinos acá, y vamos a poner un término de plaqueta de 4 espines, que son estos 4 que están acá. Bueno, bien lindo. Lo único que cuando paso a la etapa siguiente, este hamiltoniano de nuevo no va a ser estable. O sea que me van apareciendo, los dejo convencerse de esto, ¿no? que si trataran de hacer, de ir a la etapa siguiente, a cada vez se les va a poner el hamiltoniano más complicado. O sea que arranco con un hamiltoniano que era h de k y c, básicamente. Ya tengo que poner para la primera etapa un h tilde de k tilde, c tilde y lambda tilde, pero luego voy a tener que agregar términos, entonces h tilde de... No, y ni siquiera k tilde, sino aparecen los segundos vecinos también, así que faltan cosas acá. Sería, en principio, aquí el acople de los primeros y segundos vecinos es igual, pero si yo arranqué con términos diferentes, entonces tendría un K1 tilde y K2 tilde y lambda tilde, pero resulta que me va a aparecer, si hago otra etapa, a H tilde tilde de K1 tilde tilde, K2 tilde tilde, lambda tilde tilde, luego un lambda 1 y lambda 2 de 2 plaquetas tilde tilde, etc. Y cada vez me van a venir apareciendo hamiltonianos más complicados. Y entonces esto no lo voy a poder tratar de manera exacta como lo hice con el modelo de Ising 1D. Y entonces típicamente lo que voy a tener que hacer es una truncación. Voy a tener que decir, bueno, ok, sí, me van a aparecer acoples a segundos vecinos, luego terceros vecinos, luego cuartos vecinos, pero no los voy a tomar en cuenta. Voy a hacer la aproximación que no los tomo en cuenta. Igual, el término de plaqueta que me apareció acá, no lo voy a tomar en cuenta. Voy a hacer como si no hubiese aparecido. En realidad apareció, pero voy a hacer como si no hubiese aparecido. Y me quedo entonces con el mismo hamiltoniano a primeros vecinos que tenía antes. Y de ahí se puede sacar una recurrencia. Lo único que esa recurrencia no da tan bien como una que adaptaron Migdal y Kadanoff, que puede parecer un poco, y que sobre todo se puede adaptar a cambios de escala más importantes, y es la que vamos a hacer ahora, que es la decimación de Migdal Kadanoff. Y mentira que el que venía del Instituto Landau en Moscú era Migdal, no era Leo Kadanoff. Leo Kadanoff estaba en Estados Unidos desde el comienzo. Creo. Bueno, eso no importa. Lo que propusieron ellos parece bastante artificial, pero resulta que ese proceso da un mejor comportamiento que este que les describí acá. Y así que se los voy a describir. ¿Qué hicieron ellos? Ellos quieren eliminar espines, pero a una escala arbitraria, de alguna manera, y un poco así como se hizo para el modelo de Ising en 1D. Entonces, ¿cómo adaptar lo que se hizo para el modelo de Ising en 1D? ¿Cómo adaptarlo a la red cuadrada? Lo que hicieron fue lo siguiente, y estoy de acuerdo que la primera vez que uno ve eso, uno dice, bueno, un poco artesanal la cosa, ¿hasta qué punto se puede confiar en eso? Y yo les voy a decir sinceramente que no
O sea, si me pudiese a pensarlo largamente, quizás les podría argumentar mejor, pero es cierto que parece artesanal. Pero bueno, da un resultado interesante. Entonces, imagínense que tenemos una red cuadrada, de nuevo. Y bueno, me quedó muy bonita esta red, pero bueno, no importa. Y déjenme ponerlo un poquito más grande. Ok. Y tenemos nuestros espines en los sitios acá. Ok. Y la primera cosa que quisiéramos hacer es tratar una de las... Vamos a hacerlo primero en 2D y luego les diré el resultado para mayor dimensiones, o sea, si se toma la red cúbica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que uno quisiera es llegar a un látiz en el que uno tiene B espines y los acoples ocurren nada más cada B espines. Entonces parece raro esto, pero aquí de nuevo, bueno, aquí puse 2 espines, deben poner 2 acá, 2 acá, y los acoples serían entonces cada 3 espines así. Y luego aquí habría que hacer lo mismo, así que déjenme borrar esto. Entonces aquí habría 1, 2, 3, y aquí volvemos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y después de que hago esto, para cada cadena así, quiero hacer la misma ecuación de decimación que usé para una de él, el mismo proceso de decimación. Pero ¿con qué derecho ignoro yo los espines estos? Estoy debilitando el acople en la dirección, si esta es la dirección Y y esta es la dirección X, estoy debilitando el acople de los espines en la dirección Y. Entonces lo que proponen Migdal y Kadanoff es de estos B acoples, B-1 acoples que tenía acá, vamos a juntárselos a esto, o sea que esto sería tac, tac, así. Estos 2 acoples se vinieron acá y se los pongo a este y a este, y luego a este. Igual así, tac, 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 y etcétera. Tac, 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 tac. O sea que aquí, en vez de tener un acople K y tilde, que sería KI, se convierte en B por KI. Y luego voy a usar el proceso de decimación, para KX. Y luego uso ya directamente mi ecuación que es tangente, lo que conseguimos, que es tangente hiperbólica de KX tilde, es igual a tangente hiperbólica de KI a la potencia B. Y esto lo puedo escribir como KX tilde igual tangente hiperbólica menos 1, o sea, la función inversa de tangente hiperbólica de KI. Déjenme escribirlo mejor. Tangente hiperbólica de KI a la potencia B. Así. Listo. Y entonces eliminé estos espines, los decimé. Y me quedó algo en el que aquí los espines ahorita tienen estos acoples así aumentados. Y aquí ahorita me quedaron estos así. Y aquí tienen los acoples aumentados. Y lo único que ya en el medio desaparecieron los espines del medio. Y estos acoples acá son diferentes ahora a causa de la decimación. Bueno,
Lo único que este proceso es muy anisotrópico porque traté la dirección Y y la dirección X de manera radicalmente diferente. Lo que puedo hacer ahora para compensar es hacer lo mismo, pero al revés. O sea, ahorita voy a juntar todos estos acoples así en uno solo, y luego haré la decimación en la dirección Y, así compenso. Y entonces, o sea, luego se cambia la dirección X por Y. Y se tratan los enlaces de las dos maneras. Y entonces la recurrencia acá va a ser cuando se hace, cada una de las direcciones tuvo las dos transformaciones, la recurrencia va a ser K tilde igual a B, tangente hiperbólica menos 1 de tangente hiperbólica de BK a la potencia B de esta manera. Esta va a ser la recurrencia de Migdal-Kadanoff. Y estos, hecho de manera isotrópica, me está dando un látiz donde están desapareciendo los espines de a grupos de B, si quieren, y entonces estoy viendo, es como si estuviera viendo el látiz de cada vez más lejos. Y obviamente B, en esto que hicimos acá, B es un entero, es un número entero. Agrupé, en el ejemplo que dije acá, agrupé los espines de A3, hubiese podido ser de A6, como hace rato, o de A15, etc. Es un entero, pero para estudiar la dinámica, uno puede, la dinámica de ese flujo de renormalización, uno puede hacer abstracción de que B es un entero en realidad y ver B como una variable real, y hasta inclusive como B una variable, entonces se hace de alguna manera, matemáticamente se puede hacer una prolongación a B real e inclusive B pequeño. Lo podemos, porque para estudiar el flujo de manera diferencial, quisiéramos convertir esto en una ecuación diferencial, que es más fácil de manipular que una ecuación discreta, digamos. Y lo mejor es, después de que hicimos la extensión de B entero a B cualquier número real, veamos qué pasa cuando B es próximo de 1. Pongamos B exponencial delta L, que se puede poner como 1 más delta L. Y donde delta L es el cambio de escala, si quieren, y vamos a considerarlo como pequeño. Y bueno, entonces aquí hay que expandir esto que está acá, que es medio feo, eso lo convengo con ustedes, en el caso de que delta L sea muy, muy pequeño. Entonces lo que vamos a utilizar es que tangente hiperbólica menos 1 de tangente hiperbólica de 1 más delta L por K a la potencia, todo esto a la potencia 1 más delta L, esto se puede poner como, lo voy a poner aquí abajo, 1 más delta L por K más delta L factor de 1/2 de seno hiperbólico de 2K por logaritmo de tangente hiperbólica de K, y aquí más orden de delta L cuadrado que no vamos a tomar en cuenta. Bueno, esto se puede mostrar haciendo los desarrollos de Taylor apropiados, pero aceptémoslo acá, que el desarrollo de Taylor para delta L pequeño es esto que está acá. Obviamente, para tomar el desarrollo de Taylor de esto hay que tomar el logaritmo, ¿no? Porque aparece 1 más delta L a la potencia. O sea, no es nada del otro mundo, pero es medio fastidioso, así que aceptemos el resultado de esto acá. Y entonces me quedaría la recurrencia de que, entonces, reescribiendo esto en función de delta L, me quedaría algo como K tilde es igual a K más delta L factor de, y aquí me va a quedar 1
más 1/2 de seno hiperbólico de 2K logaritmo de tangente hiperbólica de K, así. Y si ahorita, perdón, perdón, aquí no es así. Sería así. K tilde menos K, sería así. Y si ahorita digo que K tilde menos K es dK y el dl lo convierto en un dl así, me quedaría una ecuación diferencial que es dK a dl va a ser igual a K más 1, perdón, K más 1/2 de seno hiperbólico de 2K logaritmo de tangente hiperbólica de K. Así. Y bueno, déjenme darles el resultado si lo hubiésemos hecho en D dimensiones. En D dimensiones lo que cambia, lo que hubiese sido fastidioso dibujarlo, es que, bueno, teníamos una dimensión suplementaria, pongámoslo acá, así, ¿no? Y entonces, los enlaces de estos espines había que deshacer de estos y mandárselos a este también, para luego poderlos decimar. Y entonces, los enlaces fuertes acá, que recogen los enlaces de los otros espines que queremos hacer desaparecer, recibirían no solo de lo de los vecinos en la dirección X, pero también en la dirección Z, etcétera, etcétera. Y lo que cambia eso es que la ecuación diferencial se convierte en dk a dl es igual a d menos 1, donde aquí aparece la dimensión d por k más 1/2 de seno hiperbólico de 2k por logaritmo de tangente hiperbólica de k. Así. Y de hecho, les puedo dejar como ejercicio o observación, es que si ponen d igual a 1, esto nos daba la recurrencia que teníamos antes. Si ustedes toman la recurrencia que hicimos para el caso 1D, que estaba acá, la recurrencia exacta, esta que está acá, y ponen b igual 1 más b igual 1 más delta L, bueno, les dejo convencerse de que hubiésemos obtenido esta misma recurrencia sin este término, obviamente, porque si ponen d igual a 1, desaparece este término. Entonces, si d igual a 1, aquí obtenemos la misma recurrencia de antes. Ok. Bueno, esta ecuación no es que sea muy bonita tampoco para conseguir puntos fijos, pero aquí también tratemos a D como una variable continua. Yo sé que los materiales son o unidimensionales o bidimensionales o tridimensionales, no es que vamos a tener materiales de 1,86 dimensiones, pero bueno, desde un punto de vista matemático podemos tratar de como una variable real, continua, y llamamos a epsilon d menos 1, y recordemos que K es J entre KBT, y escribamos esta ecuación, que voy a llamar ecuación estrella para t pequeño. Entonces, hay que reescribir todo esto en función de t y luego hacer un desarrollo de Taylor para t pequeño, o sea, y me voy a quedar solo con el orden cuadrático, y eso es algo que se puede hacer, se lo puedo dejar como ejercicio, y lo que nos quedaría es que dt a dl nos va a dar menos epsilon por t más kb sobre 2j t al cuadrado
perdón, t al cuadrado, más orden de t al cubo, que no voy a tomar en cuenta. Y aquí de nuevo epsilon es d menos 1. Y esto es para t pequeño, ¿eh? Entonces, fíjense que aquí estoy despreciando los términos de orden t al cubo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya vemos que hay dos puntos fijos que podemos identificar. Uno es t igual a 0, pero aparece uno nuevo, t igual a tc, que aquí es 2 epsilon j entre kb. Y bueno, suponemos que no va a haber otro punto fijo, aunque con el desarrollo de Taylor que hicimos no lo hacemos, pero en realidad esta ecuación, si la ponen en una computadora, se puede resolver con una computadora y se ve que hay solo 3 puntos fijos en realidad. Aquí tenemos t igual a 0, t igual a infinito. Entonces, si recuerdan bien, el punto fijo t igual a infinito era atractivo. Pero ahorita tenemos otro punto fijo acá, que es tc. Y se puede estudiar la estabilidad de estos puntos fijos haciendo un desarrollo de Taylor. Fíjense que si escribimos t muy pequeño, realmente t muy próximo de 0, o sea que en esta ecuación hasta olvidamos los términos de orden t cuadrado, nos queda que dt a dl es igual a menos epsilon sobre t. O sea que t, si integro esto, me va a quedar que t va como un t inicial o un t0 exponencial menos epsilon l. Recuerden que epsilon es igual a d menos 1, se supone que es positivo. O sea que estamos viendo que este punto fijo t igual a 0, y eso es una novedad. Antes era repulsivo, ahora es atractivo. Y eso es una novedad con respecto al caso 1D. Bueno, y como no hay otro punto fijo, bueno, por razones topológicas, si aquí el flujo viene así y aquí viene así, o sea que este punto fijo aquí tiene que ser repulsivo por los dos lados. Y esto se puede ver si yo linearizo ahora esta ecuación diferencial alrededor del t crítico. Escribo, si ponemos t igual t crítico más delta t, y linearizamos, me va a quedar que de delta t a dl, ahorita me va a quedar, les dejo como ejercicio, de ver que esto va a ser epsilon por delta t más orden de delta t al cuadrado, que no tomé en cuenta. Aquí linealicé alrededor de tc, esta ecuación que está acá. Y esto quiere decir que delta t va a ser un delta t0 por exponencial epsilon l. O sea que el delta t aumenta. O sea, si no arranqué del punto fijo, sino un poquitico de lado, bueno, me voy a alejar hasta irme a t infinito. Si arranqué por la derecha o si me desplacé hacia la izquierda, voy a terminar en t igual a 0. O sea que estamos viendo que este punto fijo es inestable. Y bueno, y este punto crítico debe corresponder a la transición de fase que se espera que ocurre en el modelo de Ising de dimensión d igual a 2 o mayor. Este es el punto crítico. Y estamos viendo que ahora el punto t igual a 0 es un punto atractivo. El punto t igual a infinito es un punto repulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me paro justo en el punto crítico, me voy a quedar ahí. El sistema es invariante bajo transformaciones de este grupo de renormalización, o sea que el sistema es invariante de escala. Pero si en realidad el sistema está un poquito más frío que el punto crítico, si me paré acá,
visto de muy cerca, el sistema va a ser muy parecido al del punto crítico, porque en realidad voy a tener una longitud de correlación que no es infinita, pero sí es muy grande. Acá. Longitud de correlación va a ser finita, pero muy, muy, muy grande. Entonces, si me paro a escalas, a ver a escalas que son mucho más chiquitas que Xi, entonces yo voy a pensar que estoy en el punto crítico. Pero ahora, si me empiezo a alejar del sistema, entonces el Xi se me hace cada vez más pequeño, como ya vimos, y entonces hay un momento que voy a ver, no, sí había una longitud de correlación finita. Y si me sigo alejando, lo que veo es que esa longitud de correlación se me hace cada vez más chica y el sistema en realidad lo veo cada vez más ordenado, porque recuerden que en esta fase ordenada, la longitud de correlación se interpreta como tienen todos los espines que son más en todas partes, pero de vez en cuando tiene islas de espines menos, y estas islas aquí son de tamaño Xi. Entonces, si me estoy alejando, quiere decir que estas islas acá se me están haciendo cada vez más chiquititas y al final estoy viendo todo, o sea, todo perfectamente ordenado. Y esto es lo que está ocurriendo acá. Me estoy yendo al punto de temperatura nula. Y entonces este proceso de grupo de renormalización muy artesanal me permite obtener la información de que va a haber una transición de fase. Bueno, resulta que el modelo de Ising en 2 dimensiones también es exactamente soluble. Y ya eso Migdal y Kadanoff lo sabían, porque eso es la solución de Onsager de los años 1940. Pero es muy útil cuando uno está desarrollando una nueva técnica de probarla, de testearla en un modelo del cual uno conoce la solución, porque así uno ve que también funciona la técnica. Y resulta que funciona bastante bien. Y de hecho de aquí se puede sacar un exponente crítico, porque fíjense, entonces dijimos con esta cuenta que sacamos acá, dijimos que si arrancamos de un delta t no nulo y nos empezamos a alejar, nos queda que delta t va como un delta t0 por exponencial epsilon L. Pero por el otro lado, cuando hacemos cambios de escala, el lattice spacing se convierte en exponencial L y la longitud de correlación, xi de L, cambia como exponencial menos L, xi de 0. Correcto, estos son mis cambios de escala. Y entonces esto quiere decir que xi de L sobre xi de 0 va como exponencial menos L. O sea, mientras hago mis transformaciones, mi longitud de correlación disminuye exponencialmente como exponencial menos L. Pero según la definición del exponente nu, sabemos que el xi de L tiene que ir como el delta t, y bueno, lo podemos normalizar al delta t sobre delta t0 a la potencia menos nu. Pero el delta t vimos que iba como exponencial menos L epsilon nu. O sea que para que estas dos cosas peguen acá, entonces necesitamos que nu tiene que ser igual a 1 entre epsilon. O sea, 1 entre d menos 1. Y esta técnica de renormalización nos da entonces una expresión para el exponente nu, que es diferente que la que nos había dado la acción de Ginzburg-Landau. Bueno, existen, bueno, aquí tienen un ejemplo muy artesanal en el que se puede usar entonces el grupo de renormalización en sistemas discretos y bueno, el resultado cualitativo es razonable, o sea, estamos consiguiendo un punto crítico, estamos entendiendo qué es lo que pasa en un sistema que tiene una fase ordenada y una fase desordenada, qué es lo que pasa si yo me pongo a mirar de cada vez más lejos del sistema. Lo que ocurre, me lo dice este flujo de renormalización, este flujo de esta ecuación dinámica. Y
Y bueno, y entonces una técnica muy prometedora, además una técnica, como vemos, que nos permite obtener exponentes críticos. Así que es una técnica muy prometedora. Resulta que en, hay modelos en el que el grupo, hay látices, hay redes que se han diseñado específicamente para que el método del grupo de renormalización sea exacto. Algunas técnicas de grupo de renormalización son exactas, pero son látices que son muy artificiales y que no corresponden a el problema ni bidimensional ni tridimensional. Entonces son lo que se llaman látices con jerarquías. Y bueno, tienen la ventaja de que ahí el grupo de renormalización se puede aplicar de manera exacta, pero son látices un poco artificiales. Entonces hay gente que ha trabajado mucho en eso. Bueno, no creo que valga la pena nosotros que nos alarguemos mucho más en eso. Sí les puedo contar otro cálculo más o menos contemporáneo, el de Migdal Kadanoff, que estaba bastante interesante y que da resultados más o menos similares. Otro caso, que era hasta quizás menos artificial, que era en la red triangular. Entonces, ojalá me salga bien el dibujo. Fíjense, tenemos una red triangular. Y una decimación que va a ser, que puedo hacer de manera aproximada, pero de manera interesante. Voy a seleccionar algunos triángulos en particular. Voy a seleccionar, por ejemplo, este que está acá. Lo pinto en azul. Luego voy a seleccionar este que está acá. Este acá. Luego vendría este que está acá. Vendría este que está acá. Este que está acá, etc. Y lo que voy a hacer es que voy a considerar los acoples azules. Voy a imaginarme que los acoples azules son mucho más grandes que los acoples negros, que quedaron negros. Y entonces voy a tratar los acoples negros como una perturbación comparado con los acoples azules. Me explico. Tengo mi función de partición, Z va a ser suma sobre todas las configuraciones de spin, y aquí voy a tener exponencial, entonces suma sobre los triángulos azules, de los sigma i por sigma j, y K más, K1, digamos, más K2, suma entre triángulos diferentes. Entonces, aquí le pongo el mismo índice a los dos espines, quiere decir que aparecen, esto sería sigma 1 alfa, sigma 2 alfa y sigma 3 alfa. Entonces tienen el mismo alfa, mientras que aquí sería el sigma 1 beta, sigma 2 beta, sigma 3 beta. Y aquí sería acoples con espines de sigma i alfa, sigma j beta. Y la idea es imaginarme que este acople que está acá es mucho más chiquito que este que está acá, y entonces esto lo puedo escribir como suma sobre los sigma de una exponencial, un h0 más u, donde u corresponde a esto y el h0 corresponde a esto. Y la idea es desarrollar este término en teoría de perturbaciones, o sea, en hacer un desarrollo de Taylor de esto y escribir z como suma sobre las configuraciones de spin de exponencial h0, y aquí tendría exponencial u sería 1 más u cuadrado más 1 más u, perdón,
más 1/2 de u cuadrado, más etcétera. Y me imagino que esta suma va a ser fácil de hacer, porque fíjense que ahorita me quedan sumas de 3 espines desacoplados, y la suma de 3 espines desacoplados es un poco laborioso, pero se puede hacer. O sea que esta suma se va a poder hacer. Entonces, esto me va a quedar, entonces, como, o sea, ojo, lo que sé hacer es la suma sobre los enlaces rojos. Entonces, esto me va a quedar como 1 más promedio de u, más 1/2 promedio de u cuadrado, más, etcétera. Y esto lo puedo volver a poner como exponencial cuando reexponencio. Esto es algo que los probabilistas saben hacer bien. Y esto sería exponencial de u más 1/2 de, y aquí va a venir lo que se llama el segundo cumulante, que sería u cuadrado menos u cuadrado, más, etcétera, etcétera. Y de aquí voy a sacar ahora, fíjense que estos 3 espines que están acá, los voy a interpretar como un nuevo spin. Y la suma de 3 espines, que cada variable vale 1 o menos 1, si tengo 3 de ellos, la suma de esos 3 espines me puede dar o más 3, o 1, o menos 1, o menos 3. Y voy a definir un nuevo spin que vale más 1 si la suma me dio positiva, que sea 3 o 1, no importa, voy a definirlo como 1, el nuevo spin es positivo, vale 1, y voy a definirlo como menos 1 si la suma me dio negativa. Y luego, entonces, si se ponen a ver, tengo un nuevo látiz con espines que están de nuevo en un látiz triangular. Esto también va a ser un látiz triangular. Y aquí me va a quedar un hamiltoniano, o sea, una función de partición efectiva, que va a ser la suma sobre los nuevos espines. Y aquí una exponencial de un k tilde efectivo suma sobre primeros vecinos, sigma i, sigma j. Y aquí lo artificial es que de nuevo voy a tener que decidir de esos acoples que me salen todos igualitos, hay unos que los voy a tener que tratar en perturbación y otros no. Y en realidad, como son del mismo tamaño, ahí es donde está un poco el abuso de la técnica. Pero bueno, esa es otra técnica famosa que se usó para hacer decimación, que se aplica mejor en el látiz triangular. Y da un resultado similar al de Migdal-Kadanoff para la red cuadrada. Bueno, yo creo que ya con eso dijimos bastante sobre el grupo de renormalización en sistemas discretos. Ahorita lo que hay que hacer, y esto sería el capítulo siguiente, déjenme ver en qué capítulo estábamos, era el 2. Sí, 2. Entonces, 3. El 3. Entonces, el grupo de renormalización, el RG, el Renormalization Group, para teorías de campo. Y aquí lo que vamos a tener que... La decimación no se hace en espacio real, pero en el espacio de Fourier. Ese va a ser el punto importante. Y entonces, básicamente, la idea va a ser que tenemos una teoría de campos definida en el espacio, pero si pasamos al espacio de Fourier, entonces tenemos, por ejemplo, Px, Pi, Pz. Y recuerden que hay un momento en que Ana María tuvo que poner un cutoff ultravioleta, porque si no
las integrales le divergían. Entonces, imagínense que comenzamos nosotros a trabajar con un cutoff ultravioleta, o sea que decimos, hay un Pmax, un módulo de Pmax, que es igual a lambda. Creo que lambda, que Ana María había llamado lambda ese cutoff, es un nombre bastante estándar. Eso quiere decir que tengo un P máximo que me representa una esfera o una hiperesfera de radio lambda. Y cuando tenemos una función de partición que es una integral de phi sobre todos los x, esto ya lo vimos con el modelo gaussiano, se puede convertir en una integral sobre todos los phi sombrero de p. Aquí era producto sobre los x y aquí va a ser producto sobre los p. Bueno, la idea va a ser que, y esta idea, y esto se hace así porque desde un punto de vista calculatorio es lo más fácil y es lo que se heredó de las técnicas de teoría de campos en altas energías. La idea va a ser que aquí este espacio de los P limitado por el cutoff lambda lo voy a separar en dos partes, una cáscara exterior y aquí tengo un lambda tilde. Entonces tenemos lambda tilde inferior a lambda y voy a separar. La idea es este integral, esta que está acá, integral producto de los P de, bueno, aquí de hecho puedo poner la D normal, entonces, integral sobre los P de los D phi sombrero de P, recuerdan que teníamos esto para el modelo gaussiano, esto lo puedo poner sobre una integral sobre los P más pequeños que lambda tilde, de phi tilde de P, y luego pongo aparte, voy a tratar aparte los P que tienen el módulo entre lambda tilde y lambda. Y aquí tenemos exponencial menos S, aquí tenemos exponencial menos S. Y la idea va a ser, así como hace rato estábamos sumando sobre algunos de los espines, pero no todos, para hacer una decimación, aquí la decimación va a ser tratar de hacer la integral sobre esta parte nada más y dejar el resto. Claro, esta parte, estos phi están metidos acá y estos también están metidos acá. Entonces, la idea va a ser ingenuárselas para hacer una integral sobre esta parte que está acá y que esto me dé una integral únicamente sobre los p más chiquitos que lambda tilde ahora de phi hat de p. Y aquí, obviamente, al haber integrado me queda un exponencial menos s tilde, de alguna manera. Y me queda una nueva función de partición. O sea, bueno, es la misma función de partición, pero me queda una nueva acción y la idea es ver cómo evoluciona esa acción. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de mañana. Y ya sabemos que tenemos un ejemplo invariante de escala. Eso ya lo habíamos discutido, es el modelo gaussiano sin masa, sin entre comillas masa. Se recuerdan que la acción del modelo gaussiano, déjenme llamarlo el MG, no es la marca de autos inglesa, sino modelo gaussiano. Si recuerdan la acción del modelo gaussiano en espacio real integral de X, o sea, de R, perdón, y aquí teníamos en principio un C entre 2 gradiente de phi al módulo al cuadrado y eventualmente un M cuadrado entre 2 phi cuadrado. Bueno, esto no es invariante de escala porque está esta masa, pero si ponemos m igual a 0, entonces nos queda ese invariante de escala, que sería integral d de r de c entre 2
gradiente de phi al cuadrado. Y fíjense que si yo hago el cambio de escala siguiente, R lo cambio en lambda por R, y bueno, obviamente entonces D a dr mu va a ir en 1 entre lambda D a dr mu, obviamente. Entonces fíjense que si yo al phi lo cambio en lambda a la potencia 2 menos d por phi, si yo hago todo esto a la vez, este me va a dar aquí un lambda a la d, el gradiente me va a dar un lambda a la menos 2, y el phi me da un lambda a la 2 menos d. Entonces, y c, lo importante es que c me queda invariante, que es el único parámetro, en realidad c es el único parámetro que tiene esa teoría. Y con esta asociación me da que esta teoría es invariante de escala. Es como si ya estuviera en un punto fijo. Claro, es un punto fijo no muy interesante, porque en realidad no está separando una transición de fase, no está representando una transición de fase, pero es una teoría invariante de escala. Y bueno, ya tenemos nuestra teoría invariante de escala. Lo único que, como saben, las teorías interesantes no son las del modelo gaussiano, sino que aquí típicamente, o acá, esto va a ser la acción de Ginzburg-Landau, que tiene el término phi a la 4. Y entonces ya no es el modelo gaussiano, ya no sabemos hacer las cuentas de manera exacta, así que vamos a tener que hacer aproximaciones, hacer una serie, este proceso de grupo de renormalización lo vamos a tener que hacer acompañado de básicamente un desarrollo de Taylor y hacer lo que se llama el grupo de renormalización perturbativo. Entonces son cálculos un poco tediosos, no voy a pretender de que se sepan hacer de memoria esos cálculos, vamos a hacerlos aquí poquito a poquito. Es una parte un poquito técnica, pero bueno, está detallado en infinitos libros, en particular el de Cardar lo detalla bastante bien. Y ese es el programa para mañana, de comenzar a hacer eso. Como van a ver, se convierte en muy calculatorio, pero los cálculos son básicamente similares y equivalentes en fastidio, si puedo decir, a lo que tienen que hacer los físicos de partícula por su lado, ¿no? Cuando quieren renormalizar las teorías de campo. Entonces, estamos más o menos en el mismo problema. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Pero la idea conceptual es esta. Aquí alejarnos y ver el sistema de cada vez más lejos es, de alguna manera, no mirar más los momentos grandes. ¿Por qué? Porque los momentos grandes son los K grandes, o sea que recuerden que K o P va como 2pi entre lambda, o sea que K grande quiere decir las longitudes de onda más pequeñas. Entonces, si yo me alejo cada vez más del sistema, es como si ya no tuviera visibilidad de las longitudes de onda más pequeñas. Así que tiene sentido de ir eliminando las impulsiones cada vez más grandes para quedarnos nada más con las impulsiones más pequeñas, que son las que juegan un papel a grandes escalas. Entonces la idea es que teníamos una S, una acción de Ginzburg-Landau, que recuerden tiene varios parámetros, tiene el A2, tiene el C, pero bueno, el C ya vimos, tiene el A2 y tiene el A4, básicamente. Podríamos poner más, pero ya con estos hay para divertirse, bueno, pongamos que hay el A6, etc. Y esto va a pasar un S tilde, que va a tener un A2 tilde, eventualmente un C tilde, un A4 tilde, un A6 tilde, etc. Y la idea es ver cómo evolucionan todos estos parámetros con nuestras transformaciones de grupo de renormalización. Y a partir de ahí tratar de obtener un punto fijo y tratar de obtener exponentes críticos. Ese es el programa para mañana y luego para después de las vacaciones. ¿Qué les parece? Bueno, por hoy vamos a dejarlo así. Me quiero de antemano disculpar para mañana porque me pusieron a vigilar un examen de un curso que estoy dando aquí en local
y a pesar de que protesté y traté de moverlo, no lo logré. Es complicada la situación acá porque, bueno, a causa del virus, los estudiantes, no sé cómo serán donde ustedes, los estudiantes que vienen a componer para un examen, hay que ponerlos en varias aulas porque se hizo como un grupo de renormalización de alguna manera. Antes los estudiantes, si estaban espaciados de una distancia L, ahorita es L tilde con L tilde mucho más grande, y eso hace que se necesitan, las aulas que se necesitan son muy grandes y no hay muchas, no hay tantas así en el campus, y entonces las horas para hacer los exámenes uno no tiene mucha libertad. Bueno, todo eso hace, no les voy a entrar en los detalles, que el curso de mañana va, y mañana, el curso de mañana va para mí, es a las 14 horas de Francia, bueno, ya sabrán la hora para ustedes, pero voy a tener que pararme 15 minutos antes del final, o sea, les haré un curso de 1 hora 45. Y me disculpo por eso, pero porque después tendré que ir a vigilar el examen. Y bueno, y luego lo que les voy a proponer cuando me organice, les aviso por Mattermost, quizás la semana próxima que estoy de vacaciones, pero tenía pensado, para todos decirles, tenía pensado ir a la playa con mis chicos, pero como estamos confinados, aquí ahorita prohibieron desplazarse a más de 10 kilómetros de la casa, entonces quedaré acá con mis chicos, iré a hacer bicicleta de vez en cuando, pero voy a tener más tiempo, y así que les propongo que hagamos 1 hora de consulta, e inclusive podemos hasta corregir la tarea, la primera tarea, y hacemos 1 hora de consulta para la semana próxima. Yo les avisaré en el Mattermost a qué hora la podemos hacer, ¿qué les parece? Y bueno, por hoy está bien así. Espero que haya estado claro lo que contamos hoy. Nos vemos mañana, bueno, nos vemos virtualmente mañana. Recuerden que por el Mattermost les envié el file de Scientific American de Kenneth Wilson. Para decirles honestamente, no me atreví a ponerlo en la página de la Conga por razones de copyright, etcétera. No sé, un National Geographic del 79 tendría que averiguar, pero para que no vayan a acusar la Conga de estar violando copyrights, entonces se los mandé por el Mattermost. Y bueno, listo. Les digo, ¿hay alguna pregunta? No, profe, sería de pronto que las clases anteriores todavía no están Sí. las notas y esto. Perdón, las voy a poner, Vale. justamente. Disculpen esa, las voy a poner. Bueno, hasta luego entonces. Hasta luego, mañana. profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias a ustedes. Profe, Chao. gracias. Muchas gracias. Chao, gracias a ustedes.